Pues como les había ofrecido, aquí estamos de nuevo para continuar con nuestro estudio de la palabra y poder avanzar en nuestro estudio cronológico de la vida de Jesús. Así que nuevamente les recalco la invitación que les hice la vez anterior para que puedan bajarse el app de la Biblia cronológica y así podamos ir juntos avanzando en el estudio de la palabra del Señor en el orden en que la Biblia cronológica lo va mostrando. Ya como les había mencionado, la ayuda de la Biblia cronológica es poder ir en los sucesos, en la línea de tiempo, en la historia, como se fueron dando los hechos. Así que pasamos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Este es un texto muy importante, así que tenemos que ir despacio. No voy a entrar mucho en detalles teológicos o doctrinales, sino en la explicación clara, sencilla de lo que la palabra nos está enseñando. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay la traducción del Nuevo Mundo, que es una traducción, una Biblia verde. Esta traducción añade el adverbio uno, un, y dice, y el verbo era un Dios. Entonces eso cambia totalmente la verdadera interpretación de la palabra. No hay un Dios. El verbo, dice aquí, el verbo era Dios. O sea, hay una gran diferencia en ponerle un Dios y poner Dios. Por lo tanto, entendemos claramente que de acuerdo a la palabra, Jesucristo es el verbo y el verbo es Dios. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Y en un solo Dios que está en tres funciones diferentes, tres personas. Y solo para aclarar esa parte, lo tenemos en Primera de Juan 5:8. Primera de Juan 5:8, un texto que aclara un poquito esa parte. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por lo tanto, la Biblia nos aclara, cuando la leemos completamente y vemos el cuadro entero de lo que la Biblia nos habla, entonces nos muestra que hay un solo Dios en tres personas, no son tres dioses. Entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Así que en base a eso partimos en la explicación de este texto. En el principio era el verbo se traduce también como la palabra. El verbo, la palabra, refiriéndose claramente a Jesucristo. Más adelante vamos a ver que este verbo se hizo carne, entonces ahí nos aclara que es Jesús, el verbo encarnado, la palabra. En el principio existía el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús es Dios mismo. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Una de las características de la deidad de Dios es el ser eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios no fue creado, Dios ha existido siempre. Así que Jesucristo, como el verbo que aquí lo relata, estaba desde el principio. No tiene principio, no tiene fin. Siempre ha existido. Solamente se encarnó en Jesucristo, pero siempre ha estado ahí. Y el versículo 3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? De Jesús, el verbo, la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mire, esto lo podemos ver claramente yendo al Génesis. Que Jesús, antes de ser encarnado, estaba ahí con Dios desde el principio, como el verbo, como la palabra. Y estuvo durante la creación. Y aún lo vemos en la creación. Cuando en Génesis menciona, y usted vaya y lea, haga su deber, vaya a Génesis y lea lo que menciona en la creación, cómo fueron creadas las cosas, los animales, las plantas y todo.
Si lee ahí, dice la palabra claramente, usted no va a encontrar que Dios dice, y Dios formó a los perros y a los elefantes y a los animalitos, y luego Dios formó las aves, y luego Dios formó las plantas. Vaya al Génesis y lea. Dice, y dijo Dios, háganse. Y dijo Dios, sean. Y dijo Dios, y fue. Y dijo. Es decir, que Dios emite la palabra. Y la palabra de Dios es la que crea. La palabra de Dios es la que produce. La que hace que pase. El verbo, la acción. La palabra cuando se materializa, entonces pasa a ser. Por eso Jesucristo es la palabra, el verbo encarnado. Ahí podemos entender entonces que desde la creación fue igual. Cuando Dios daba la palabra se hacía, actuaba y formaba. Por la palabra de Dios fueron hechas las cosas. Por eso Él está desde el principio, desde la creación Él estuvo ahí. Ya presente. Porque era quien actuaba para que todo sucediera. Y me encanta ver esto, ¿no? El pensar que Dios solamente pronunciaba, hágase, y produzca, y sea. Y al decir la palabra, las cosas sucedían. Y eso no ha cambiado. En nuestros días, en tu vida y en mi vida, sigue siendo igual. Cuando Dios dice la palabra, las cosas pasan. Solamente tenemos que esperar que el Señor diga la palabra para que las cosas sean conforme Él las dice. Dice la palabra del Señor que nada de esta palabra pasará hasta que todo se cumpla. Porque la palabra se cumple, la palabra de Dios se cumple, se hace. Y en tu vida y en mi vida, esa palabra, ese Jesucristo encarnado es real. Él actúa en nosotros. El proceso de salvación es la realización de la palabra encarnada. Y vamos a ir viendo a la luz de la Biblia, conforme avanzamos en el estudio de la vida de Jesús, cómo la Biblia nos va aclarando todo esto que para muchos, para los teólogos y los estudiosos de la Biblia, ¿no?, hay mucho debate sobre, pero la Biblia es sencilla, es clara. El que puede irla leyendo y entendiéndola de la manera sencilla, sus ojos se van abriendo y el Espíritu Santo te va haciendo entender. Así que en esta noche entendemos lo siguiente: Jesucristo es Dios mismo, está desde el principio, desde la creación misma. Es Dios porque no tiene principio ni fin y estuvo ahí con Dios, y la palabra lo dice, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús es Dios mismo, parte de la Trinidad, como lo vimos en 1 de Juan 5:8. Tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y como lo acabamos de ver, Él está desde la creación. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Dios daba la palabra y la palabra producía todo lo que tenemos ahora en la creación. El Señor sigue actuando. Su palabra sigue teniendo el mismo poder de hacer las cosas, de cambiar las cosas. Cuando Dios dice algo, eso va a ser como Él lo dijo. Así que confiemos en la palabra del Señor y Él sigue actuando en tu vida y en mi vida. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tu Espíritu Santo aclara nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. A veces tenemos tantas preguntas, pero cuando espiritualmente, Señor, confiamos en que tú nos vas revelando y te vas mostrando a nosotros. Señor, cuando estamos listos para aprender, Señor, tú te muestras y nos permites conocerte. Señor, para muchos es locura, para muchos no se puede entender. Y tu palabra lo dice, Señor, que las cosas espirituales para los que no son espirituales son locura. Pero para el espiritual entonces las puede entender y las discierne en ti. Señor, por eso te agradecemos, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender aquello que oculta, Señor, a los sabios entendidos y lo revelas a los humildes de corazón. Danos esa humildad, esa sencillez, Señor, para aprender a conocerte cada día más y mejor. Gracias por Jesucristo, Dios mismo hecho carne por nosotros, estando ahí desde la creación,
hablando palabra creadora. Y gracias, Señor, por esas palabras que también das sobre nosotros, que declaras sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque tú sigues actuando y tu palabra sigue teniendo el mismo poder. Señor, gracias por bendecir nuestras vidas, por hablar bien para nosotros y por nosotros. Bendigo a cada hijo e hija tuya que está mirando en esta noche. Señor, y que esta palabra sea edificación y bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un cordial saludo de parte de mi esposa Teresita, desde tu servidor, el pastor Jonathan Prado. Desde la ciudad de Corona los saludamos y nos vemos el día de mañana para continuar con este estudio de la vida de Jesús en orden cronológico. Que el Señor les bendiga. Pastor Alberto, un abrazo fuerte, un saludo. Qué gusto poder saludarlo, a usted y su familia. Que Dios me los bendiga. Rosalba, Lalita, gracias por estar conectados, Chelito. El día de mañana estaremos nuevamente y Jaime. Hasta mañana y no se olviden de compartir estos videos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ya son más de 170 videos que tenemos ahí para compartir, para que la palabra del Señor sea extendida. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.